9 de febrero, San Miguel, Febres Cordero. Cuando Miguel Febres era muy niño, todos le tenían lástima por sus pies deformes. Pero pocos educadores han llegado tan lejos como él en éxitos educativos. El día de su nacimiento en Cuenca, Ecuador, el 7 de noviembre de 1854, sus padres don Francisco Febres Cordero Montoya y de doña Ana Muñoz Cárdenas tuvieron una gran tristeza al ver que el niño tenía los pies deformes. Y a los 5 años, el pequeñín todavía no había dado los primeros pasos. Pero sucedió que un día, observando un rosal florecido en el jardín de su casa, gritó: «Miren qué hermosa es la señora que está sobre las rosas». Acudieron los familiares, pero no vieron nada especial. Sin embargo, el niño seguía diciendo: «Miren cómo es de hermosa. Tiene un vestido blanco y un manto azul y me llama». Y luego todos quedaron maravillados al ver que el niño se levantó y comenzó a caminar. Estaba curado. La Virgen había empezado a ayudarle de manera impresionante. El presidente del Ecuador, católico ejemplar y mártir, Gabriel García Moreno, hizo llegar a su país a los hermanos cristianos, formidables educadores. Fundaron un colegio en Cuenca, y allí fue matriculado Miguel Febres. En la escuela inició y perfeccionó su vida con ayuda del catecismo y con los educadores. Ahí es donde surge su vocación de ser hermano lasallista. Miguel deseaba ser hermano cristiano, pero sus familiares se le oponían porque ellos eran de clase rica. Y en cambio, aquellos religiosos vivían muy pobremente en ese tiempo en Ecuador. Lo envían a otro instituto, pero allí se enferma y tiene que volver a su casa. Entonces, al fin la familia le permite hacerse religioso lasallista. Recibe el hábito de hermano de las escuelas cristianas el 24 de marzo de 1868 y toma el nombre de hermano Miguel. Más tarde es transferido a Quito. El trabajo del hermano Miguel desde que entra a la comunidad hasta su muerte será sumamente intenso y no conocerá descanso ni tiempos perdidos en inutilidades. Dedicado a tiempo completo a ser útil a los demás, todas las horas del día dando clase, enseñando catecismo, atendiendo enfermos, estudiando idiomas. Logra hablar 5 idiomas: alemán, inglés, italiano, francés y latín, y escribiendo libros. El hermano Miguel se ha convencido del enorme influjo que las buenas lecturas ejercen en las personas. Para muchos será más provechoso leer un buen libro que escuchar un sermón. Hay gentes a las cuales el Señor Dios les quiere hablar por medio de una buena lectura. Y allí en las páginas de un libro formativo, les espera la gracia divina para transformarlas. Por eso, nuestro santo se dedica con una actividad casi increíble a propagar libros formativos entre el pueblo. Es interesante constatar que el hermano Miguel, sin haber hecho cursos especiales, solo con el propio esfuerzo por autoformarse y autoinstruirse, logra llegar a publicar más de 100 libros en una nación pequeña como es Ecuador. Muchos de sus libros son adaptaciones de obras que habían gustado en otros países. El estilo que nuestro hermano tenía para dar clases era muy ameno y agradable, y ese mismo estilo fue el que empleó en los libros que publicó. Por eso agradaban tanto a la gente sencilla. Fue admitido como socio en la Academia Ecuatoriana de la Lengua, y en la Academia de Venezuela, y en la de Francia. Pero más que estos honrosos títulos mundanos, un título que él aprecia inmensamente es el preparador de niños a la primera comunión. Por 26 años seguidos, preparará tandas y tandas de niños, cada uno a recibir la primera vez a Jesús en la Eucaristía. Y esa preparación la recordarán después sus alumnos con gratitud y veneración. En 1907 es exiliado a Francia por el gobierno anticlerical del presidente Eloy Alfaro. Los superiores mayores de su congregación lo invitan a dirigir la publicación de libros que la comunidad repartirá por muchos países. Se dirige a Bélgica, pero el clima de aquel país, con sus inviernos tan rígidos, le afecta la salud. Sin embargo, sigue trabajando fuertemente. Es trasladado a España, donde continuará su labor hasta su llamada a la presencia de Dios.
Ya cercana su muerte, los hermanos le comentan la gran falta que su prodigiosa actividad le va a hacer a su congregación, y él les responde: «Otros lo harán mejor que yo». Y recuerda aquel consejo de Jesucristo: «Cuando hayáis hecho lo que se os ha encomendado, decid: siervos inútiles somos. Solamente hicimos lo que teníamos el deber de hacer». Lucas 17:10. El 9 de febrero de 1910, atacado por una pulmonía, muere santamente en Premiá del Mar, España. En enero de 1937, durante la Guerra Civil Española, sus restos fueron arrojados de la sepultura por las milicias rojas. Pero el cónsul del Ecuador en Barcelona, licenciado Colón Serrano, los buscó y envió de regreso a Guayaquil, en el vapor Horacio. Llegaron el 5 de febrero y fueron conducidos a la capital. En 1913, el hermano Paul Joseph escribió una biografía en francés, titulada Un religieux équatorien. El 9 de febrero de 1923, Monseñor Manuel María Polit inició el proceso informativo sobre la vida y virtudes del hermano Miguel. Pío XI firmó el decreto de introducción a la causa de beatificación. Pablo VI lo beatificó el 30 de octubre de 1977 y Juan Pablo II lo canonizó el 21 de octubre de 1984. Miguel es para la Iglesia entera y particularmente para la Iglesia que peregrina en Ecuador el modelo de un religioso culto, pero sencillo y humilde, de un catequista totalmente entregado a la obra de la evangelización, de un educador que ha ayudado a tantos jóvenes y niños a encontrar el sentido de su vida en Jesús y a vivir su fe como don. Su debilidad fue su fuerza. Miguel Febres Cordero participó de manera heroica en los sufrimientos de Cristo crucificado. Entre las varias cruces que hubo de llevar durante su vida, no fue la menor una malformación de los pies que le producía considerables dolores al caminar. Pero él, de la debilidad, sacaba fuerza, del dolor, motivo de alegría, haciendo vida propia, el lenguaje de la cruz. Primera de Corintios 1:18. Escándalo y locura para quienes rehúsan aceptar a Cristo crucificado como Salvador y Señor. La aceptación gozosa de su cruz era para todos motivo de edificación y de cristiano ejemplo. Primero en su Ecuador natal y luego en Europa, particularmente en Premio de Mar, donde transcurrió los últimos meses de su vida, su alegría en el sufrimiento despertaba en su comunidad, entre los alumnos y entre cuantos le trataban, un profundo respeto y admiración. Prueba clara de que había asimilado profundamente la enseñanza paulina. La debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Primera de Corintios 1:25. Al mismo tiempo, acogía a todos con gran sencillez y cordialidad. Siguiendo el ejemplo de Cristo, el hermano Miguel se prodigaba visitando a los pobres y necesitados, aconsejando a los jóvenes, enseñando a los niños, dándose a todos. De la cruz de Cristo, expresión máxima de amor al hombre, sacaba él la fuerza e inspiración para darse sin reserva a los demás, aun a costa de sí mismo. Juan Pablo II, homilía en la misa de canonización, 21 de octubre de 1984.